Bueno, primero, como me ha presentado Antonio Manuel Reyes, soy el CEO de Bimética. Comentar un poco mi trayectoria en el tema del BIM. Yo soy abogado de profesión, ya llevo 7 años ejerciendo. Los últimos 5 años he estado dirigiendo a la empresa Bimética y se preguntarán todos qué hace un abogado metido en el entorno BIM. Y la realidad es que me he metido a consecuencia de que tuve un caso, hará unos 6 años y medio ya, que me cae un cliente y me dice: Pablo, he comprado un hotel y tiene una serie de defectos constructivos, pues tenemos que ir a juicio. Yo digo, fantástico. Entonces me vienen 2 peritos con los planos y me explicaban cuáles eran los defectos constructivos y me venían en esos planos una serie de errores y había incoherencias en el fondo. Entonces ahí cuando contacto con mi amigo y actual socio, que es Cristóbal Bernal, que es la parte técnica de Bimética, le digo: Cristóbal, por favor, ayúdame a entender esta clase de errores. Y él muy amablemente, toda una tarde, me dedica una charla a explicarme cuáles son los errores y me dice: si esto lo tuviésemos en BIM, sería mucho más fácil detectar todas estas interferencias o errores y conocer toda la información que está mal, ¿no?, para poder corregirla. Y de ahí en más, pues entre una cosa y otra surgió la idea de fundar Bimética. Y hoy estamos aquí. Esto que le acabo de decir es una realidad que cada vez se ve más en el sector, la consultoría legal dentro del entorno BIM. Pero no voy a hablar hoy de este tema, sino que voy a hablar de algo mucho más específico, que es lo que hace mi empresa. Mi empresa es desarrolladora por una parte, de bibliotecas de objetos BIM de calidad, pero en el fondo somos una consultora BIM de implementación para fabricantes, ¿no? Y la temática, pues, ver un poco la casuística, contar un poco la experiencia que tenemos en estos últimos años con el desarrollo de objetos. Y hemos entendido que la calidad y la legalidad de la información es importante para desarrollar un buen vínculo no solo con los fabricantes, sino con el profesional y por lo tanto en el proyecto, el resultado final. Y hablo de esto, voy a hablar muy conceptualmente para que se entienda qué quiere decir esto. Cuando hablamos de un archivo BIM, yo lo puedo representar como un contenedor. ¿Ves? Un archivo de un objeto BIM o de un elemento BIM, en el fondo es un contenedor de información y esa información tiene unas consecuencias jurídicas. Aquí podemos ver, por ejemplo, un modelo de un objeto que lo vemos gráficamente, pero tiene una serie de información que se traslada mucho más fina a lo que son los materiales, etc. Toda esta información que nutre a un elemento, pues termina siendo vinculante, siempre que ese elemento sea, o ese archivo BIM sea de autor. Esto quiere decir que haya una empresa fabricante detrás que esté avalando esa información. Los objetos genéricos o de autor no conocido, lógicamente, no tienen una implicación jurídica. Y esto es otro ejemplo de lo que quiero transmitir. Una etiqueta de cualquier producto, pongamos como un producto de la construcción, que pueden tener toda esta serie de información, o cojamos una lata de Coca-Cola detrás, esa información es vinculante. Es decir, si yo pongo una información de un producto y me estoy dando a conocer en el mercado y es elegido mi producto por esa información, eso crea un lazo directo con la toma de decisión de compra, ¿vale?, o de prescripción en el caso de los productos de construcción. Entonces aquí es muy importante que la información que pongamos sea una información fidedigna. ¿Por qué? Porque la decisión que tomemos como profesional para prescribir ese producto, pues tendrá una serie de consecuencias si no coincide con la realidad. Ahora lo veremos con algún ejemplo gráfico. También hablar un poquito de la calidad del elemento BIM desde una perspectiva gráfica. La perspectiva gráfica también es importante. Cuando modelizamos o hacemos un elemento BIM, pues tenemos que cuidar muy bien las medidas y toda la información gráfica, porque también es vinculante. También la calidad de la programación de contenido BIM. Es muy importante sentarse con el fabricante y analizar cuáles son las habilidades que tiene cada uno de los elementos para poder sacar el máximo provecho del mismo. Luego, la representación gráfica.
hay determinados software que nos permiten hacer determinada representación gráfica para que el usuario que esté usando ese elemento dentro de un proyecto BIM pueda sacar una representación óptima. Por ejemplo, aquí vemos una silla con una representación gráfica muy básica, que a lo mejor le sirve a un ingeniero para saber que ahí hay un elemento BIM o un producto BIM que está dentro del proyecto. Pero a lo mejor a un arquitecto o a un interiorista le interesará mostrar un elemento mucho más detallado porque hará un render y lo presentará a su cliente, que es el que tiene que convencer. Pero a un ingeniero, lógicamente, que ese dato no le importa. Pero sí quizás saber que allí hay un espacio y un lugar que está ocupado por un producto de la construcción. Luego también, y muy importante, trabajar el peso del archivo. Si hacemos un elemento con un peso elevado, probablemente sea de poca utilidad para el profesional que lo esté poniendo, porque ralentiza el proceso de trabajo. Entonces, este detalle también hay que saberlo cuidar bien. Y ahora entramos en lo que yo decía antes, el tema de la información. Es muy importante, y aquí vuelvo a poner el ejemplo de un container, poder describir muy bien la información que va a contener ese elemento constructivo. Y aquí podemos ver un váter, por ejemplo, ¿no? Modelizamos un elemento, incluimos toda la información y después esa información, lógicamente, se exportará para tomar una decisión de compra o prescripción. ¿Qué quiero decir con esto? Y como adelantaba, que un archivo BIM de autor, que hay una marca detrás que pone su sello como autor, creador, pues genera un vínculo legal porque incluso es un medio de prueba. Hoy el Código de Procesal Civil y el Código Procesal Penal recogen, tanto a nivel España como a nivel europeo, los archivos BIM o los archivos digitales como medio de prueba ante cualquier caso. Y si recogemos un archivo que está mal prescripta la información o esta información no coincide con lo que es el producto, pues es susceptible de que puedan caer una demanda o poder ir contra la empresa que está promoviendo eso. ¿Por qué? Porque lógicamente incurre dentro de dos campos muy importantes del derecho. Uno es el ámbito del derecho de la competencia desleal, porque estamos distorsionando el mensaje de lo que significa ese producto, la calidad de ese producto, y por otro lado estamos dando una publicidad ilegal. Estamos dando a conocer una publicidad que no se corresponde con la realidad. Y esto puede traer consecuencias legales. Por ejemplo, una de las casuísticas, y haciendo un poco hincapié en esta figura de la Pepsi y la Coca-Cola, sí que hemos hecho auditoría a algunas empresas fabricantes que nos han presentado catálogo para que lo auditemos, para que lo mejoremos, y hemos encontrado que dentro de la referencia de ese archivo tenían la referencia de su competencia o datos de su competencia. Esto lamentablemente es una práctica que se está dando últimamente y es una práctica muy triste, porque el fabricante muchas veces no se da cuenta qué es lo que tiene dentro del archivo, quizás por desconocimiento o porque no ha tenido tiempo de revisarlo. Por eso es muy importante que el fabricante se vincule dentro del proceso de armado de información. Entonces, ante esos casos sucede lo siguiente: se genera una competencia desleal a cara de sacar al mercado un producto que no se corresponde con la realidad, y por otro lado la parte desleal del proveedor de ese archivo al cliente. Y esto lamentablemente se está dando mucho últimamente y bueno, es una práctica que no debemos avalar. También en otros ejemplos, la información. Muchas veces encontramos información, como le decía, tóxica, en el sentido que no se corresponde con el archivo, simplemente han hecho un copiar y pegar de otro, o archivos que están vacíos, o simplemente que la información del archivo está desordenada. Entonces, volvemos a recaer en la situación de que tenemos un elemento de la construcción digitalizado, pero que no se corresponde a la realidad. Y eso, como adelantaba, tiene unas consecuencias legales, ¿no? Por ejemplo, para darle un poquito más de énfasis a este concepto, pues cuando prescribimos con un objeto que no se corresponde con la realidad, pues sucede que se nos puede caer un edificio y, haciendo hincapié al concepto del container, pues se nos puede caer todo un proyecto. Esto hay que evitarlo. Y la mejor forma de evitarlo es
no cumpliendo estas prácticas, o sea, cumpliendo estas prácticas. Que los catálogos que no tengan un control de calidad de información, en el fondo estamos haciendo lo que es el anti-BIM, ¿no? Estamos proporcionando una cantidad de archivos con mi marca, pongamos que sea un fabricante, que no se corresponden con la realidad. Eso provoca que mi marca se vea afectada negativamente por una imagen que no se corresponderá con la realidad. Es decir, que ese archivo no cumpla con los requisitos de calidad que yo he trabajado dentro en mi producto. Otra práctica que vemos es la falta de experiencia de BIM en estándares, en normativas. Los fabricantes no miran esto. Últimamente la moda es hacer los catálogos y muchos de ellos van corriendo a desarrollar el catálogo porque ya lo está haciendo la competencia, y también es una práctica que nosotros desaconsejamos. Al contrario, lo que tienen que hacer es un proceso de interiorización, conocer cómo se trabaja en un entorno BIM, conocer y a partir de ahí desarrollar y paulatinamente. Luego, no entender el desarrollo del catálogo, un poco se corresponde a lo anterior. No tener la propiedad intelectual, muy importante. Si estamos pagando el desarrollo de nuestro catálogo, asegurémonos que eso nos corresponde a nosotros. ¿Por qué? Porque nos va a permitir que podamos hacer una explotación de ese catálogo más eficiente. Que el usuario final que lo va a utilizar no tenga problemas en la utilización de ese elemento BIM, ¿no? Y la difusión sin control de impacto. Esto es importante. ¿Dónde queremos que se vea nuestro elemento? ¿Por qué? Porque tenemos que tener un retorno de esa inversión. Entonces, tenemos que saber muy bien cuáles son los agentes en el mercado, que cada vez hay más y muy buenos, donde tenemos que poner ese elemento BIM y que lleguen al profesional que los va a consumir. Entonces, si estamos hablando de calidad de datos de archivo BIM, podemos tener un producto con información ordenada. Esto es un ejemplo de un material que le hicimos a la empresa Weber. Le modelizamos sus productos, la información. Y bueno, podemos decir que esta información ha sido avalada por la empresa fabricante, hemos trabajado con él, le hemos sentado, le hemos explicado qué tiene que ir, cómo tiene que ir, y también hemos aprendido dentro de ese proceso. Es decir, al tocar tantos productos de la construcción, podemos decir que nos estamos haciendo un máster en trabajar en todos estos elementos. Pero lo bueno de esta sinergia con el fabricante es que la información que se va a trasladar al proyecto va a coincidir con el elemento real. Y eso va a evitar potenciales peligros. Entonces, para cerrar un poco la idea conceptual de esto, pues podemos construir mejor, de forma ordenada, a una velocidad crucero, siempre y cuando tengamos esa información avalada y fidelizada por el fabricante. Muchas gracias.